Hola, soy la Basmati de... Hoy, perdón, de nuevo con vosotros. Son las 1:20 de la madrugada. Voy a contaros un pequeño resumen de Grecia y estos días posteriores... vaya, me tiene que dar hipo ahora. Os voy a contar. Grecia más pormenorizada, o sea, la época prepalacial de la cultura cretense minoica, en fin, os la contaré con más detalle, a la vez que os cuento noticias de arte, porque las dos cosas me parecen muy interesantes. A mí yo qué sé, los palacios de Knossos, Faistoa, Triada, o sea, es un tema que tengo pendiente. La gente dice, si me toca la lotería, me compro un BMW. Yo digo, si me toca la lotería, me doy una vuelta por el Mediterráneo, que tengo muchas cosas pendientes por ver. Bueno, vamos a empezar. La antigua Grecia emerge de una civilización helénica que se extiende por diferentes, por la península balcánica, por las islas del Mar Egeo y las costas de la península de la Anatolia, que es la actual Turquía. Anatolia es Turquía a la derecha, Asia Menor, y constituye lo que se llama la Hélade. Que conozca Turquía sabe perfectamente que la parte de arriba son como más eslavos y la parte de abajo son más griegos. De hecho, yo creo que Estambul, aunque ha tenido conflictos con los griegos, ha tenido muchos y muy graves, porque también está el patriarcado en San Salvador de Cora. Sin embargo, tiene muchísimas costumbres griegas, Dios mío, porque ellos, a pesar de Erdogan, cuando celebran algo se beben unos raki. Y yo qué sé, incluso la etimología de las palabras, de las calles, Karakoy, yo qué sé, yo digo, esto me suena más a griego que a turco. En fin, Turquía de todas formas fue un imperio miles de años y tiene ahí un mezclete que para qué, pero se nota que ha sido Grecia por el talante de ellos, la simpatía, yo qué sé, y lo vitales que son. Bueno, toda esta historia de Grecia comienza 2700 antes de nuestra era en la isla de Creta. La isla de Creta casi que me gustaría hablaros de ella casi que hasta el siglo XX, porque ha tenido una historia dificilísima y complicadísima. Eh, Cuando empieza la cultura en Creta es en la época todavía de la Edad de Bronce y se desarrolla una próspera cultura comercial, donde los reyes, los palacios, que son espectaculares de bonito y de buen gusto, tenían como si fuera, yo qué sé, una alhóndiga, ¿no? No sé, un polígono, porque ellos eran los dueños de la empresa y entonces pues hicieron próspera y rica la zona y además de la ciudad estaba dentro de lo que era el palacio, pero estaba también el palacio, tenía como muchas zonas de los comercios que se realizan en todo el Mediterráneo. Lo que pasa es que ya sabéis, bueno, que no lo sepa, lo que pasó en la isla de Tera, que hoy se llama Santorini, porque realmente los venecianos le pusieron ese nombre, en fin, ya lo contaré un poquito más despacio. Esta cultura minoica, que es la que toma su nombre por el rey Minos, que seguramente os sonará, el Minotauro, Ariadna, el hilo de Ariadna, que decían que era el hijo de Zeus, y debe su riqueza a la agricultura, ganadería, artesanía y sobre todo al comercio. Bueno, un ejemplo de la prosperidad de esta época son los palacios de Knossos, Faistoia, Geatriada, o las ricas pinturas de los frescos con la taurocatapsia, la gente que saltaba por encima de los toros, simplemente de buen gusto. Hay también pulpo, no sé, todo es bonito allí. Me parece, os he hablado con anterioridad de quien lo excava a principios del siglo, que es Evans. Bueno, en el 1600 antes de nuestra era llegan los micénicos o aqueos, que parece que eran indoeuropeos. Eran un pueblo belicoso con una sociedad jerarquizada y muy centralizada. Ellos están considerados, yo qué sé, como el primer pueblo así griego, pero realmente Grecia también es un pupurri de gente de diferentes puntos y que irrumpen en Grecia continental estableciéndose en el extremo noreste de la península de Peloponeso. Bueno, someten a los cretenses a sangre y fuego y su ciudad más relevante es Micenas. Habéis oído Micenas, ¿no? En la Ilíada. Eh, Homero habla bastante de ella. De ahí el nombre de micénicos. Son liderados por Agamenón, que os hablé el otro día de Micenas,
cuando vuelve a los 10 años de la guerra de Troya, es asesinado por un aristócrata que es el amante de su mujer y bueno, encuentra la muerte, porque es muy interesante, os he dicho que esas dos partes que hay, ¿no? De los luchadores, de tal, de la gloria, ¿no? Y después lo que son esos individuos, esos maridos, esos padres, cuando vuelven a su reino, la suerte que corren cada uno, ¿no? Eh, Agamenón lleva a cabo la expedición, según la Ilíada, que culmina en la guerra de Troya, que me parece que es la Troya 7 de los diferentes estratos que hay. En 1900, no, en 1200, tengo que mirar de vez en cuando la fecha, antes de nuestra era llegan los dorios, que son realmente los que dan la estocada final a los... Son los pueblos del mar. Los dorios yo creo que eran indoeuropeos también. Y se apoderan de Grecia por la fuerza del hierro. Sí, como es plomo o plata. Y Corinto se convierte en la principal de las ciudades dorias. Y con ellos comienzan un periodo que se ha denominado la era oscura, la edad oscura, porque es un periodo de retroceso, eh, no sé, y se sabe también, hay pocos fuentes de esta época, no, carecen de fuente histórica, pero es que van atrás. Y para saber qué es lo que pasó en estos periodos, esto se dilata unos cuantos cientos de años, no creáis que fueron 5 minutos. Bueno, la vida en Grecia, ¿cómo se dice? Retrocede en los niveles de primitivismo y se mantiene siglos, como os he dicho, del siglo 8 antes de Cristo, no, del 8 al 6, o sea, se recuperan. Y hay una recuperación política en la aparición de las polis, yo creo, donde es conocido como la época arcaica y es muy importante para el nacimiento de las polis. Es que os voy a hablar un día solamente de la colonización en el Mediterráneo, que fue una de las causas de que de que fueran arriba totalmente. Es el nacimiento de las polis, el nacimiento de las ciudades-estado independientes y la expansión por el Mediterráneo y la introducción de la escritura griega. Mirad, la gente que cogía, es que eso lo voy a contar un poquito más despacio, la gente que se subía a un barco y se iba a crear porque le daban tierra, o sea, para fomentar esas colonizaciones, hacían 1000 partes, creo, que nunca se completaban, pero dejaban abierto para que vinieran otros, pero muchos de ellos se habían empobrecido, tenían deuda, estaban fuera de la ley, querían empezar una vida nueva. El hecho es que ellos transforman, o sea, han estado los fenicios han venido a menos, los fenicios que son los cananeos, que son el primer alfabeto de ellos, fenicios son los libaneses, que tienen unas montañas casi pegadas al mar y pocas posibilidades, como les pasa a los griegos también, de tener una agricultura, todo lo tienen que conseguir, lo tienen que importar. Entonces eso hace que cambalachen mucho. Entonces los fenicios lo que hacen es costear por el norte de África, por todo el Mediterráneo, porque tienen barcos, pues como les pasa a los griegos también, barcos muy sencillos. Y cuando los fenicios dejan, digamos, de estar en auge, pues que habían creado, yo qué sé, Cartago, no sé, los fenicios fueron de una grandísima influencia porque además eran gente sofisticada, tenían un arte muy bonito, en la península ibérica también. Y en mi tierra, en Malaca, Abdera, en fin, pues son sustituidos por los griegos. Que en nuestra península tienen Ampuria, Roses, en fin, y tienen la Magna Grecia. Por supuesto, no eran iguales las polis, yo qué sé, Atenas, a la Magna Grecia, pero sí todos van cogiendo auge y yo qué sé, la Magna Grecia hoy día tiene los mejores templos conservados griegos. Grecia fue el centro del Mediterráneo en la Edad Media, pero siempre ha tenido mucho flujo de gente que va y viene, yo qué sé, vikingos, no sé, árabes, yo qué sé, españoles, griegos, y fue bastante... Pitágoras era de la Magna Grecia, y de hecho surge allí. Bueno, ahora os contaré, os lo tengo que contar un poquito mejor. Hoy estoy haciendo así, revoloteando por encima. Bueno, esta época culmina con una mejor organización, porque cuando se creaban las polis, se creaban tenían a imagen y semejanza de lo que eran las polis, digamos, que estaban allí en Grecia. Estas ciudades tienen una mejor organización, infraestructura,
Y las fundaciones colonias en el norte de África tienen también colonias en el Mar Negro, sur de Francia. Realmente son colonias económicas que muchas veces están buscando los metales o están buscando agricultura porque realmente lo que hacen es trueque. Tienen colonias también en Marsala, que es en Marsella, y que era como, no sé, como el lugar central del Mediterráneo para ellos, en el cual se movían para unos sitios y otros. Tiene Sicilia, como os he dicho, el Levante español, tiene Gemeroscopeión, que es Denia. Gemeroscopeión es, porque es que desde Denia se divisa muy bien Gandía, Cullera, o sea, Gemeroscopeión es no sé qué de la mañana, Gémera, cuando estudiábamos griego. Eh, como de visión de la mañana o algo así, se tiene un nombre así muy poético, porque realmente es un punto en el cual controla muchísimos lugares. Bueno, tiene también lugar colonia en Asia Menor. Las colonias se convierten en polis políticamente independientes de la metrópoli, pero realmente mantienen unos vínculos muy estrechos, vínculos políticos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera, porque ellos siendo colonias, intentan imitar el patrón de la metrópoli, ¿no? Estas colonias es uno de los factores de desarrollo de Grecia. Yo creo que el mayor de los factores, porque fue una época de bastante preponderancia. Tener en cuenta que Grecia, como le pasó también a Egipto, tuvo 3000 años de hegemonía, con altibajos, como le pasó también a Egipto, que también tuvo 3 periodos intermedios y después tuvo invasiones, en fin, les pasó también de todo, porque van a traer los pueblos del mar, los no sé cuántos, rechacen o no rechacen. Los fenicios rechazaron y los egipcios también, pero sin embargo los cretenses no. Y los pueblos del mar se cargan también a los hititas, etc. Bueno, realmente el comercio en el Mediterráneo impulsa el desarrollo y la artesanía. Durante este periodo se desarrollan dos tipos de gobierno, que es, ya sabéis que hemos heredado estas cosas que se llama democracia, que nos permite el tipo de vida que tenemos en Occidente, es gracias a ellos, porque son los patronios. Bueno, tienen dos tipos de gobierno, que son la aristocracia y la oligarquía. En el siglo VIII a.C., finales de la época oscura, que os he contado que no tenemos demasiada referencia y que se llega a un primitivismo, tienen altibajos, el poder del rey mengua y lo que hacen es deponerlo en todas las polis, aunque paralelamente aumenta el poder de los nobles hasta que la monarquía es sustituida por la aristocracia. La mayoría de los estados. De esta forma, lo que pasa es que el poder pasa a manos de los nobles llamados aristoi, los aristócratas, y el nuevo sistema político se llama aristocracia, pero esto tiene lugar en los estados de Asia Menor, en la zona de, como si dijéramos, de Estambul a la derecha, la Capadocia, etcétera, etcétera. Toda esa zona de ahí, Anatolia, Anadolú, que dicen los turcos. Bueno, pero los ciudadanos enriquecidos con el comercio, que digamos genera como una especie de clase media alta, pues no están por la labor de que sean los aristócratas los que estén en el poder, sino que demandan que se comparte ese poder, puesto que ellos son, digamos, una fuerza poderosa que hace que progrese la nación. Y lo hacen. No están conformes en este reparto de poder y buscan ser, digamos, parte del botín, porque también ya sabéis que cuando hay que hacer negocios hay que pedir muchos permisos y si estás dentro no es lo mismo que si estás fuera, porque te toca pagar muchos sobornos antes y ahora. Se le llama de otra manera, pero en fin, la cosa sigue ahí, porque los empresarios son gente muy emprendedora y siempre se encuentran con paredes. Bueno, entonces nos hemos encontrado con que esta gente, estos emprendedores, toman parte en la administración del Estado. Eso es muy moderno. Así los nobles lo que pasa es que se ven obligados a disgusto a compartir poder con los ricos, desarrollando un sistema político que se llama oligarquía, el poder de unos pocos. Surgen tensiones entre ricos y pobres, entre terratenientes y campesinos. Mirad, Grecia, quien allá está lo sabe, es una zona pedregosa, árida, con poca lluvia, no sé, no es un terreno para cultivar, es bonita, son muchas islas, depende de la zona, pero en general la gente es muy amable, las casas son encaladas, tienen un talante muy abierto y tal, pero la gente se busca la vida porque hay una explosión demográfica y la gente tiene que comer todos los días. Y ya hay ciudades y dar de comer a ciudades pues conlleva cosecha, etcétera, etcétera. Bueno,
esto lo que pasa, pues, estas sublevaciones, es que llega a que haya una tiranía, golpes de Estado. Y en ocasiones, como sucede en Atenas, lo que pasa es que llegan a una democracia. Que la democracia no era, os tengo que hablar de eso también, no era tan democracia, porque no era el poder de demos del pueblo, ¿no? Porque los demos eran como si dijéramos circunscripciones. Y si de esas circunscripciones quita los esclavos, las mujeres, yo qué sé, los extranjeros, porque no, la mayoría, pues solamente votaban unos pocos. Seguro que votarían más que en España en el siglo XIX, que solo votaban los ricos, que eran 4, claro. Bueno, todos los ciudadanos, pero se llamaba democracia, todos los ciudadanos tienen voz y voto en la asamblea donde se promulgan las leyes, pero ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros son considerados ciudadanos atenienses y no pueden votar, por lo que la democracia en esta época deja bastante que desear. Entre el siglo V y el IV antes de nuestra era es la época de Fidias, la época dorada, es el apogeo de las grandes ciudades-estado, ay que me pica todo, independientes como Atenas y Esparta. Ya sabéis que son dos formas de entender la sociedad totalmente antitéticas. De hecho, después van a haber una guerra del Peloponeso, ahora lo contaré. Cada una de estos estados selecciona a su vez a los satélites, a sus vecinos, ¿no? En una liga bajo su control. Esparta, que es un estado militar aristocrático, se consolida su poder, son también muy estoicos, a base de conquista y gobierna a sus súbditos con mano de hierro, sin guante de seda. La unificación del Ática, por el contrario, se hace de forma pacífica. Mis gatos están pegando bocado a la alfombra. Os voy a matar, niños. Se hace de forma y de mutuo acuerdo mediante las alianzas dirigidas por Atenas. Atenas es que era otra cosa. Pero os tengo que contar también muchas cosas de Esparta que desconocéis. Y con todo empieza la época clásica, que estamos en el siglo V antes de nuestra era. Acrópolis, Fidias, Pericles, en fin. Los mato, ¿eh? Los griegos se alían para derrotar a los aqueménides, a los persas, a los invasores aqueménides, ¿no? Darío, Jerjes, etc. Habréis oído montones de veces, habréis visto la película de 300, ¿no? En las guerras médicas, hay varias guerras médicas. En la primera los griegos vencen a los persas en las llanuras de Maratón y se crea en el 490 a.C. y se crea, es aquí donde Filipides corre 42 kilómetros desde Maratón, inaugurando lo que es una prueba, o sea, una disciplina olímpica. Todavía tenemos Juegos Olímpicos, este año tenemos París. Bueno, posteriormente, en la Segunda Guerra Médica, los griegos son derrotados en las Termópilas en el 480 a.C., a pesar de la heroica resistencia de los 300, de Leónidas I, de Esparta, que resiste durante 7 días el bloqueo del único sitio que permite el acceso a Grecia, ante Darío. Y bueno, o sea, fue un héroe total. Eran 300, de verdad. Tras este suceso, lo que pasa es que los atenienses se repliegan y gracias a la enorme armada que tenían, porque lo mismo que le pasaba a Creta, lo que tenían eran flotas poderosas, y tienen al general Temístocles que procura a los atenienses, bueno, consiguen derrotar a, me parece que es Salamina, a Jerjes, porque primero luchan contra Darío y luego a Jerjes, porque Darío después se va a Egipto, creo, intenta reorganizar, bueno, en fin, que se muere y lo sucede a Jerjes. Al año siguiente los persas son vencidos en Platea en el 479 y después la flota griega derrota en la costa jónica al resto del ejército de Aqueménides, que entonces era poderosísimo. Esto fue un total desafío porque Grecia no estaba tan armado, o sea, los espartanos eran fuertes, eran entrenados con golpes, eran resistentes como se vio con Leónidas I, pero tampoco los otros eran poderosísimos. Tuvieron suerte, aparte de todo, ¿eh? La guerra concluye en el 488 antes de nuestra era con la paz de Calia, en la que los aqueménides reconocen la hegemonía de Atenas en el Egeo.
Bueno, tras esta victoria lo que pasa es que la ciudad-estado de Atenas pues es la poderosa, es la potencia del momento, la potencia hegemónica con la Liga de Delos, que le va a durar más o menos que el decirlo. Alianza que se forma para la defensa de los aqueménides. En la política interior lo que pasa es que consolidan la democracia y en política exterior se convierten en la gran potencia político-militar de la élite que le acarrea pues muchísimos enemigos, como pasa siempre, que se destacan en este periodo que es la Edad de Oro, conocida por todos. Bueno, es como la Atenas del siglo de oro. Tenemos nuestro Pericles, Fidia, etcétera, etcétera. Se dice la era de Pericles en honor a gobernante que lleva Atenas al máximo esplendor de la ciudad. Pericles mejora la democracia, inicia... La democracia se había iniciado con anterioridad, tengo que decirlo, lo que pasa es que la mejora. Mejora la vida cultural, económica de la polis, es la época maravillosa. También lo lincharon, al final fue una cosa horrorosa, os lo tengo que contar también. También embellece, tenía su pareja, dijeron que era una mujer de la vida, bueno, fue horrible, horrible. También embellece, estar expuesto a los focos públicos es peligroso, no sé si tiene precio. También embellece Atenas con la reconstrucción de la Acrópolis. El teatro griego llega a su cenit con las obras trágicas, yo que sé, la habría oído montones de veces, Esquilo, Sófocles, Eurípides, yo que sé, también está escritor de comedias que es Aristófanes, es el periodo también de los grandísimos filósofos de Sócrates, Platón, Aristóteles, por nombrar algunos. Hay científicos como Hipócrates, Hipócrates lo que pasa con la medicina humoral, que tiene una grandísima influencia de Oriente, de la medicina ayurveda, que después ya cuando llega Alejandro, que faltan 5 minutos, pues ya crea un corredor y hay un intercambio de conocimiento entre Oriente y Occidente, que sienta las bases de lo que es la medicina o historiadores como Tucídides, Herodoto, etc. Herodoto hacía de mangas capirote, contaba lo que le daba la gana. Pero bueno, por otro lado es una fuente interesante. En el terreno militar lo que pasa es que Pericles mantiene el mismo principio de Temístocles, que es la predominancia de la Atenas, eh, o sea, de que dependiera de su poderío naval. El, el, el crecimiento del poder en Atenas se hace notar y la diferencia entre Atenas y Esparta cada vez son más grandes. Eso lo que pasa es que desemboca en la guerra del Peloponeso entre un lugar y otro, en el 431. Participan todos los griegos, esto es como el Barça Madrid. O eres pro ateniense o eres pro espartano. Y cada uno está, digamos, se une a un tipo de bando u otro, porque todavía han crecido, como pasa también un poco con la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Había crecido el país, entonces había que elegir un tipo de modo de sociedad, ¿no? El norte o el sur. No era tanto el rollo de los esclavos, sino que habían tenido una primera constitución en los Apalaches que era como muy ambigua, como pasa también en la española. Cuando quieres contentar a todos, no contentas a nadie. Entonces, en un momento determinado, hubo que elegir un modo de sociedad. Y a los espartanos y los atenienses le pasó lo mismo. Atenas era democracia, era otra forma de vivir, el arte y tal, y Esparta era la contención, ¿no? Que era lo estoico, lo militar, lo aristocrático, etcétera, etcétera. Entonces, pues, al final eran dos modelos políticos y económicos de sociedades antitéticas en las cuales había que elegir una. Atenas y su aliado lo que pasa es que forman la Liga de Delos, que defiende una sociedad basada en el amor al arte, la filosofía y la democracia. Esparta, por el contrario, se une a la Liga del Peloponeso, que defiende un poder oligárquico, una sociedad aristocrática y una forma de vida basada en la guerra, muy militarizada. Lo que pasa es que la lucha estalla en una disputa por los intereses comunes que tienen en la Magna Grecia, en Sicilia. Y termina con la derrota, pobrecillos, de los atenienses en el 404 a.C. Es que los espartanos eran muy buenos luchadores. Os tengo que hablar de Esparta largo y tendido porque me he leído un libro de 300 y pico páginas y me lo tengo que volver a leer porque tengo un examen de él. Bueno, Atenas se rinde y comienza el gobierno de los 30 tiranos que Atenas la sume en una etapa de, ay, que me están llamando, de confusión y debilidad. Es que la,
como es la alegría del pobre dura poco. Esta debilidad es aprovechada por la Macedonia, ya tenemos aquí a quien todos sabéis, que está al norte, que son, los griegos los consideraban un poco gente segunda, un bárbaro, ¿no? Filipo de Macedonia, ¿no? Que es el padre de Alejandro, nuestro Alejandro. Lo tenían como un bárbaro y su rey Filipo, lo que pasa, era muy inteligente, también se convierte en la nueva potencia de la Hélade. Lo que pasa es que Atenas y Esparta habían tenido una guerra tan horrorosa que se habían debilitado y el otro tenía oro. De hecho, su tumba es como la de Tutankamón, no os podéis imaginar la cantidad de oro, os he hablado de ella. Tenía trigo, tenía madera, tenía, en fin, y no estaba desgastada por la guerra. Esto acontece porque Macedonia no está desgastada por la lucha de sus vecinos y dispone de grandes recursos como madera, oro, cereales, etcétera, etcétera. Y entonces, en la batalla de Queronea, que es en el 388, antes de nuestra era, permite lesionarse a Atenas y Tebas. Y tras la muerte de Filipe II con 20 años, pues sube al poder nuestro Alejandro. Dice que se lo cargó porque estaba mosqueado, el padre había tomado nuevas esposas, etc. Alejandro, lo que pasa es que en 10 años crea un imperio que abarca desde Egipto al río Indo. Madre mía. Fue maravilloso, en apenas 10 años. Lo que pasa es que murió pronto también. Alejandro es educado por Aristóteles y admira muchísimo la cultura helena, la democracia, por lo que la expansión de su imperio lleva implícita la expansión también de la cultura griega, por suerte. Favorece, bueno, Alejandro muere en Babilonia, lo sabréis, en el, 200, no, en el 323. Es coronado faraón en Egipto, que os habré hablado de eso, porque los egipcios veían a los persas, a los aqueménides como invasores. Sin embargo, el que lo conquiste Alejandro le importa menos, son los vecinos del quinto. No hagáis caso. Bueno, sus sucesores lo que pasa es que no pueden mantener la unidad del imperio. Ya sabéis que en Egipto están los Ptolomeos, que van a estar 300 años. Bueno, con Alejandro desaparece el antiguo poder total griego, pero no su cultura, que se expande por todas las conquistas y se fusiona con la oriental y da lugar al mundo helénico. Mirad, cuando veáis a Buda, estos Budas que se cargaron los talibanes, realmente Buda llevaba varios siglos muerto y no tenía representación, pero resulta que las tropas de Alejandro, muchas de ellas se perdieron, se quedaron por Afganistán, se quedaron por aquí y por allá, y entonces pues se fusionaron con el budismo, y entonces como realmente si os fijáis los Budas antiguos están vestidos de griego porque fueron los griegos los que, digamos, que venían de una escultura poderosa, de un arte poderoso, los que decidieron que Buda tenía que estar presente, y entonces y entonces ese Buda que se cargaron los talibanes, famoso ese Buda gigantesco, realmente es un Buda que hicieron los griegos de las tropas, los descendientes de las tropas griegas de Alejandro Magno, que se viajaban con familia y tal, se perdieron por allí y se quedaron por allí. Por eso hay zonas de Pakistán y tal, que tienen los ojos claros, el pelo rubio, porque y sobre todo, fijaros en los budas antiguos, van totalmente vestidos griegos. Bueno, Grecia se convierte en una provincia romana en el siglo II antes de nuestra era. Curiosamente, fue como una colonización invertida, tuvo como una contrapartida, una especie de colonización cultural invertida, porque en la que los romanos adoptan parte de la cultura griega, la arquitectura, la filosofía, la mitología, la religión. Así, pues si os fijáis, Zeus es Júpiter, yo que sé, Poseidón es Neptuno, Afrodita es Venus, todo así. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.